Un recorrido desde Bello, pasando por Medellín e Itagüí. Iniciamos nuestro recorrido por la autopista norte desde Bello frente al Batallón de Ingenieros número 4 General Pedronel Ospina, condominios de más de 20 pisos al lado y lado de la autopista, vía que nos conduce a la glorieta de Niquía. A la derecha el centro comercial Puerta del Norte, un espacio muy bueno con gran variedad de ofertas en moda y otros productos, con buenos restaurantes y comidas rápidas. A nuestra izquierda la glorieta de la estación de Niquía, con alta congestión vehicular. Medellín está comprometida con la estrategia de seguridad vial mundial Visión Cero. Quiere decir que ninguna muerte en las calles y avenidas es éticamente aceptable. Tiene muchos componentes. Uno de los más importantes es la gestión inteligente de la velocidad. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, han indicado que la velocidad urbana segura como límite está en los 50 km por hora. Continuamos por la Avenida Norte entrando a la ciudad de Bello, la tierra del expresidente Marco Fidel Suárez. Es un centro urbano de gran desarrollo en el norte del Valle de Aburrá. Las primeras décadas del siglo XX marcarían para el municipio su destino como receptor de migrantes que vieron aquí una esperanza de trabajo por la naciente industrialización. La posición geográfica y estratégica no solo favorecían las actividades agrícolas y ganaderas, sino que era una buena alternativa para el asiento de empresas de la ascendente burguesía medellinense. Eso además del clima agradable, la línea del ferrocarril y numerosas fuentes hídricas aptas para el consumo y la generación de energía. En ese escenario se fundó en 1902 la Compañía Antioqueña de Textiles. Se escogió para la construcción de la sede locativa del sector de Bellavista por su proximidad a la quebrada La García. Esta empresa se fusionó en 1905 con la Compañía de Tejidos de Medellín para marcar de esta manera la vocación industrial de la localidad y propiciar un importante proceso migratorio por años. En las políticas nacionales de promoción y construcción de vivienda de interés social, Bello fue receptor de un gran flujo migratorio del Valle de Aburrá y otras áreas del departamento que buscaban aquí la posibilidad de tener techo propio. Solo que debido a la negligencia de las autoridades locales, este inusitado proceso urbanizador no estuvo acompañado de una adecuada política planificadora que velara por la debida dotación de servicios públicos, comunitarios y equipamientos, es decir, que se notara la presencia y función reguladora y asistencial del Estado. En las elecciones para alcaldía del 30 de octubre del 2011, el municipio de Bello fue el primer municipio en la historia de Colombia en donde el voto en blanco venció al único candidato, esto con el fin de mostrar el fin de una hegemonía política. En 1913, Bello contaba ya con 5.000 habitantes y un inusitado crecimiento económico, razones suficientes para acceder al título de municipio, distinción que fue obtenida mediante la Ordenanza 48 del 29 de abril de 1913. Bello está en el top de los lugares preferidos por los antioqueños para vivir e invertir en finca raíz. El municipio cuenta con 100 barrios distribuidos en 11 comunas. Estos son los mejores sectores para vivir en la ciudad de los artistas. Cabañas, esta zona ubicada en el sur de Bello y al norte de Medellín dentro de la comuna 6, ofrece un entorno seguro y tranquilo, ideal para vivir en familia con una amplia oferta de viviendas. A esto se le suman sus excelentes vías de acceso, cercanía al centro del municipio y oferta de cultura y entretenimiento. Navarra, ubicada en el norte de Bello, este sector cuenta con todo lo que es necesario para considerar vivir en él. Se encuentra cerca de centros comerciales, parques y vías de acceso, lo que lo hace un barrio de gran atractivo para aquellos que buscan un lugar de fácil acceso y conexión con el transporte público. Fabricato, seguridad y tranquilidad y una de las mejores ofertas de vivienda familiar de la ciudad. Estas son las características más relevantes del sector de Fabricato, el cual gira en torno al parque que lleva el mismo nombre. La zona ofrece una amplia variedad de oportunidades comerciales y servicios que se convierten en una excelente elección para aquellos que buscan un entorno tranquilo y seguro para vivir. Cuenta con excelentes vías de acceso como la autopista norte y la avenida regional, lo que facilita el desplazamiento hacia diferentes lugares del área metropolitana de Medellín. El área metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad administrativa de derecho público que asocia a los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá. Medellín es la ciudad núcleo, alrededor de la cual está
están conurbados los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestaciones de servicios públicos requieren un ente coordinador. El área metropolitana del Valle de Aburrá actúa como una autoridad de transporte público metropolitano y autoridad ambiental urbana. También funge como ente articulador planificador y de coordinación territorial, además de ser ente articulador en seguridad y convivencia. Ser parte de un mismo territorio es un hecho que experimentan en la vida diaria. Se vive y se pagan impuestos en Bello, pero se trabaja en Medellín, o se vive en Medellín y se trabaja en Itagüí. Los hijos estudian en municipios vecinos y los familiares siguen viviendo en el norte cuando se va para el sur. Bello se erigió en municipio mediante ordenanza del 1 de julio de 1913. Como ciudad industrial tuvo un rápido crecimiento y no ha dejado de crecer, y estamos llegando al punto donde termina el municipio de Bello y empieza el municipio de Medellín. Vamos llegando a la glorieta Soya. Entre la glorieta de Niquía y el intercambiador vial Juan Ignacio Castrillón Soya cambiaron de velocidad, pasó de 60 a 50 kilómetros por hora. Solo comparemos. Pero la cámara de fotomultas las colocan desde el puente de la Hermana Laura y desde esta valla en adelante inicia el municipio de Medellín y oficialmente estamos en Medellín, papá. Medellín se ha convertido en un referente de Colombia y el mundo. Su actividad comercial, industrial, cultural, religiosa, social y deportiva han traído desarrollo y un estilo de vida amable y prometedor. Su historia se remonta al siglo XVII, cuando comenzaría el proyecto que poco a poco se iría convirtiendo en el lugar que es hoy. El potencial del valle es descubierto. La ciudad de la eterna primavera fue fundada en 1675. Sin embargo, para que esto se lograra, tuvieron que suceder varios acontecimientos. Es necesario remontarse hasta agosto de 1541, el año en que el valle donde actualmente se asienta Medellín fue visto por los españoles por primera vez. Venían en una expedición al mando de Jerónimo Luis Tejero, quien a su vez obedecía órdenes del mariscal Jorge Robledo en búsqueda de las tierras y riquezas de oro. Antes de la conquista española, el valle estaba poblado por indígenas de distinto carácter, entre los que se encuentran yamesíes, niquías, notaves y aburráes. Además, se ha encontrado orfebrería asociada con la cultura quimbaya. En un principio estaba Santa Fe, nombrada capital de la provincia de Antioquia. Con el paso del tiempo, varios pobladores de este lugar, atraídos por los descubrimientos hídricos y mineros, se empezaron a trasladar hacia el valle. Esto despertó cierto recelo por parte de Santa Fe, pues se temía que con una nueva población cercana tuvieran que enfrentarse a fenómenos de empobrecimiento y despoblación. A pesar de esto, en 1616, Herrero Campuzano fundó el poblado de San Lorenzo de Aburrá, uno de los 7 nuevos resguardos indígenas de la región, ubicado entre las quebradas de La Poblada y La Presidenta. Una cédula real de la reina Mariana de Austria en 1674 le otorga el título de villa, y es así como, llegado el 2 de noviembre de 1675, se establece la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Durante la primera mitad del siglo XX, Medellín empezó a ser reconocida por su rápida evolución. Sin embargo, todo el país tuvo una época de muchos problemas. Desde mediados de la época de los 40, que terminó por afectar también a la ciudad, esta se incrementó con lo sucedido el 9 de abril de 1948 del dirigente político y creador del movimiento liberal gaitanista Jorge Eliezer Gaitán. Según Mapacín, en el recorrido nos empezamos a encontrar las cámaras de fotodetección. La primera, una cuadra antes del puente de la Hermana Laura.
El puente de la Madre Laura, unido al de Moravia, es el puente interurbano más extenso de Colombia. Esta obra de infraestructura mejora los desplazamientos hacia el norte de la ciudad y une las comunas 4 y 5 que estaban separadas por el río Medellín, reduciendo los tiempos y costos de desplazamiento. Además, para mejorar la movilidad de manera integrada, la obra incorpora andenes peatonales y una ciclorruta. Vamos por la calle 94, llegando a la calle 93. Otro fenómeno que se presenció en la década de los 60 fue el incremento del negocio ilícito. Tanto en la ciudad como en el resto del país, fue en este negocio que muchos ciudadanos encontraron una forma de oportunidad de empleo. Esta actividad trajo ola de problemas que duró hasta la década de los 90. Desde entonces, si bien la ciudad aún enfrenta la problemática, Medellín tuvo un segundo renacer donde sus ciudadanos le mostraron al país y al mundo su pujanza y fuerza para construir un mejor futuro. Desde la primera mitad del siglo XX surgieron artistas como Pedronel Gómez, Eladio Vélez, Débora Arango y Fernando Botero, que dejaron un legado reflexivo y profundo sobre la realidad de Medellín y Colombia. A su paso, llegarían otros artistas, esta vez de la rama de la literatura, como Gonzalo Arango, Fernando González, Elkin Restrepo. Además de avanzar en el mundo de las artes, Medellín empezaría a mostrar frutos en otros ámbitos. Pero antes del 2000, más exactamente el 30 de noviembre de 1995, iniciaría la operación comercial del metro, el transporte masivo que se ha convertido en insignia de la ciudad. Para el 2010, su incremento llegó hasta el oriente cercano, donde se puso en funcionamiento la línea turística que lleva al Parque Arví. Desde entonces, el sistema metro sigue creciendo con diferentes líneas, tranvías alimentadoras y más. Durante 25 años y 6 meses, la pesa de plomo de 500 kilos y 6 metros de largo, obra del maestro Emilio Rincón, estuvo colgada en el intercambio vial Jorge Molina Moreno. La plomada, que pendía como una presa de araña, envuelta en un hilo marrón de láminas de latón envejecidas artificialmente, era el símbolo de una estructura que se pensó y se llevó a cabo como solución a los problemas de tránsito que se padecían a diario en esa zona de la ciudad, entre la autopista norte y la calle 67, en los años 90 del siglo pasado, generando de paso una sinergia entre la ingeniería civil, la arquitectura y el arte. El puente, que se volvió icónico para los habitantes de Medellín, más que todo por la imponente plomada, se inauguró en 1997 y fue un hito del ingenio antioqueño por su innovación arquitectónica y su componente artístico. Se emplearon 1.2 millones de toneladas de hierro, 13.000 metros cúbicos de cemento y se crearon 1.800 metros de vía. A la derecha, el Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador se localiza en la parte media de la cuenca del río Aburrá, Medellín, con una altura máxima de 1.628 metros sobre el nivel del mar y una extensión de 103,26 hectáreas. Pasamos de la autopista norte a la avenida oriental, pasando por encima de la autopista sur, calle 56, y la avenida regional, calzada izquierda. Nos dirigimos al centro administrativo La Alpujarra, pasando por el puente Horacio Toro, que cruza la autopista sur, el río Medellín y la avenida regional. El río Medellín es un río colombiano que discurre por la ciudad de Medellín y su área metropolitana de sur a norte, convirtiéndose en un eje integrador de la ciudad. El río Medellín confluye más allá de los límites del municipio de Barbosa con el río Grande y forma el río Porce. Llegamos a la avenida del Ferrocarril. Ingresamos a la vía Zona Centro Histórico de Medellín. El territorio histórico de Medellín comprende el territorio fundación de la ciudad y sus sectores colindantes. Allí se concentran las mayores evidencias de arte, economía y cultura, además de los antecedentes de la arquitectura bancaria y moderna para la ciudad. Es el sector más activo de Medellín, con una diversa y polivalente actividad humana.
La estación minorista es la 11ª estación de Metroplus de la línea L1 desde el occidente de Medellín hacia el barrio Aranjuez. Está ubicada al frente de la plaza minorista José María Villa, en la avenida del Ferrocarril con calle 55A. Hace parte del sistema de transporte masivo de la ciudad colombiana de Medellín. A nuestra derecha se encuentra el barrio Triste. Pasamos por debajo de la avenida Colombia o calle 50 como eje de movilidad verde para el occidente de Medellín. Vamos llegando a la Alpujarra, este complejo de edificios construidos entre 1983 y 1987 que se llama oficialmente Centro Administrativo José María Córdoba. Es conocido por todos sin saber por qué como la Alpujarra. Allí están los edificios de gobierno, municipal y departamental, la Dirección de Impuestos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Palacio de Justicia y otras entidades estatales. Por eso es frecuente encontrar serpenteantes filas, caras largas, piernas inquietantes y miradas recurrentes detrás de las vidrieras que delatan la estoica resignación de quienes están obligados a hacer diligencias, porque es a eso a que se viene a la Alpujarra, a armarse de paciencia para hacer vueltas. El puente vehicular de la avenida del Ferrocarril sobre la calle San Juan, cercano al centro administrativo La Alpujarra y Plaza Mayor, el puente cuenta con 154 metros de longitud y tiene 4 carriles vehiculares, convirtiéndose en uno de los más transitados de Medellín. La estación Plaza Mayor es la 9ª estación del Metroplus de la línea L1, desde el occidente de Medellín hacia el barrio Aranjuez. Está ubicada en la avenida del Ferrocarril, en medio del Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor y de Plaza de la Libertad de Medellín. Continuamos por la avenida del Ferrocarril, carrera 55, y tomamos el puente para pasar sobre la avenida 33, una avenida doble de 4 carriles cada una, con una glorieta de 4 carriles, una avenida que reúne mucha gente ya que es zona de entretenimiento de la ciudad. En la 33 por lo general todos sus comercios nocturnos tienen un horario hasta las 3 de la mañana. En la 33 en Medellín encontrarás rumba, crossover, discotecas de salsa, rock y más, así como bar, restaurantes y cafés que abren en el día y en la noche también. Al lado de la avenida se encuentra el Parque del Arriero. Continuamos rumbo a la avenida Guayabal en un giro pasando por un lado del Cerro Nutibara, donde se encuentra el sitio turístico Pueblito Paisa, uno de los cerros más representativos de la ciudad de Medellín. Tiene una de sus entradas por la avenida 33, el Pueblito Paisa. Su entrada es gratuita y está abierto todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tiene senderos naturales, mirador, restaurantes, venta de artesanías, 2 museos y réplica de un pueblito antioqueño. Continuamos sobre la autopista sur para pasar por debajo de la avenida Guayabal, que es uno de los corredores viales más importantes y de mayor flujo vehicular en el sur del Valle de Aburrá, y más adelante nos encontramos a mano izquierda con el puente de Guayaquil, construido en 1878 y 1879 en la administración del general vallecaucano Tomás Rengifo. La ingeniería fue del inglés Guillermo Ore y el diseño del alemán Enrique Adeusler. Es el puente más antiguo que se conserva en pie sobre el río Medellín. Continuando por la avenida sur y bordeando el río Medellín a nuestra izquierda, esta zona era parte del Cerro Nutibara. Nos encontramos más adelante la avenida Universidad de Medellín, que toma el nombre de Puente Avenida Pintuco Río Medellín, el cual pasamos por debajo. Luego por debajo pasamos el puente peatonal Estación Industrial y a la izquierda el edificio Bancolombia, donde se encuentra la dirección general. A mano derecha están los barrios Tencha, Trinidad, Barrio Santa Fe, Campo Amor. A la izquierda Parque Ciudad del Río, entre Avenida El Poblado y Avenidas Las Vegas, ubicado en lo que solía ser un sector industrial, es un referente urbanístico y medioambiental del sur de la ciudad. Más abajo, 3 cuadras a la derecha, la entrada al Zoológico Parque de la Conservación. Su nombre original, Zoológico Santa Fe, fue cambiado en el 2020 y tiene una población de más de 500 animales y 122 especies procedentes del continente americano en su mayoría. Por
este sector a la izquierda, en el separador de la vía, se encuentra la segunda cámara de fotomultas registrada. Este es un sector industrial y llegamos al puente de la calle 10, que comunica con el Parque del Poblado y tiene la estación Poblado del metro de vecino. Es la 15ª estación de la línea A del metro de Medellín de sur a norte. Recibe su nombre del sector en el que se encuentra, con puente peatonal en cada extremo. Y 5 cuadras más adelante, en este sector a la derecha, se encuentra Coltabaco, la subestación de energía Guayabal EPM, y nos encontramos la calle Segunda Sur, el puente Gilberto Echeverry Mejía. Es el puente atirantado sobre el río Magdalena, es el más largo dentro de una ciudad en Colombia. Conecta al suroriente y al suroccidente del municipio, integrando vías peatonales y espacio público. Los cables que soportan el tablero están suspendidos en torres de 37 metros de altura, separadas entre sí cada 12 metros. Después de 9 cuadras, el puente de la calle 12 Sur constituye en un eje de conexión multimodal entre Medellín, Envigado e Itagüí para priorizar la movilidad sostenible e incluyente en beneficio de los ciudadanos y del planeta. Al lado, el puente peatonal Estación Aguacatala. Es la 16ª estación de la línea A del metro de Medellín hacia el sur y la 6ª en sentido contrario. La estación se encuentra en inmediaciones de la fábrica de licores de Antioquia y es adyacente al río Medellín. La historia de Medellín sigue entonces en un constante fluctuar. Todos aquellos momentos difíciles, alegres, emotivos, inciertos o inspiradores quedan guardados en cada uno de sus ciudadanos, quienes día tras día construyen su propio destino. Y termina el municipio de Medellín e inicia el municipio de Itagüí. No hay una señal que marque este punto. Algunas versiones históricas sostienen que el territorio que hoy ocupa Itagüí antiguamente estaba ocupado por una comunidad indígena conocida como los Vitagüíes, quienes se dedicaban a actividades básicamente agrícolas. En 1541 llegó al Valle de Aburrá don Jerónimo Luis Tejelo. En 1616, doña María de Quesada, viuda del capitán Juan Daza, recibió las tierras que hoy ocupa el municipio como recompensa por las propiedades que le quitaron para un resguardo en Sopetrán. En el siglo XVII, debido a la sobrepoblación del Valle de Aburrá, parte de la población emigró hacia Amagá y Sinipaná. El 24 de diciembre de 1831, el partido de Itagüí fue erigido distrito parroquial por el prefecto del departamento. Por eso esta fecha se considera como la fundación del municipio. Desde principios del siglo XX, diversas empresas establecieron sus fábricas en áreas pertenecientes al municipio, hecho que con el tiempo generó un importante crecimiento industrial que a su vez propició la creación de empleo para muchos habitantes de Itagüí y el Valle de Aburrá. En razón de esta actividad, hoy Itagüí es conocida como Ciudad Industrial de Colombia. En la calle 37 Sur llegamos al puente Avenida Simón Bolívar y contiguo al puente peatonal norte Estación Envigado, que es una estación del metro de Medellín que presta servicios en la línea A y recibe su nombre en referencia al municipio de Envigado, municipio al cual sirve primariamente, aunque la estación está construida en territorio del municipio de Itagüí, que hace parte del área metropolitana del Valle de Aburrá. Esta estación fue inaugurada en 1996, es la 18ª estación de la línea A del metro de Medellín hacia el sur y la 4ª en sentido contrario. Está ubicada contiguamente a la autopista sur que conduce al suroccidente del país. Después de cruzar a lo largo por la autopista sur por los municipios de Itagüí y de Envigado, llegamos al puente Rafael Uribe Uribe de la 77 Sur. El intercambio vial de la calle 77 Sur o Rafael Uribe Uribe busca mejorar el sistema de movilidad al sur de la ciudad, específicamente comunicar los municipios de Itagüí y La Estrella en la parte occidental del río y con Sabaneta en la parte oriental. Al mismo tiempo, los 3 municipios se comunican con el sistema vial del río por la autopista sur y la vía regional. Y nos dirigimos a la variante Caldas. Gracias por acompañarme en este cruce por la avenida norte y la avenida sur de Medellín y su historia en un día festivo, por eso el poco flujo vehicular. Si tienes alguna pregunta o quieres enriquecer el video con un comentario, hazlo en la parte de abajo del video.
Si te gustó el video, te invito a compartirlo en tus redes sociales y a enviar el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Gracias por verse el video completo, eso ayuda a mi canal. Te invito a ver los videos sugeridos a la izquierda de la pantalla y no olvides, regálame un like.